Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de la lupa del impuesto, en el cual vamos a estar viendo la aplicación del artículo 640 del Estatuto Tributario en cuanto a la reducción de las sanciones. Nos vamos a ir directamente a nuestro Excel. Bueno, les cuento entonces que el artículo 640 del Estatuto Tributario habla directamente de la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad en el régimen sancionatorio. Este artículo 640 habla de dos momentos muy importantes para tener en cuenta, para saber cómo vamos a reducir esa sanción que estamos liquidando. Ya sabemos que en diferentes videos anteriores de la lupa al impuesto ya hemos estado liquidando sanción por extemporaneidad, cuando hay emplazamiento, sin emplazamiento, la corrección e incluso algunos ejercicios del artículo 651 en cuanto a la aplicación de las sanciones que están en el numeral 1 y la forma de reducirlas dentro del mismo artículo 651 para luego aplicar estos 640, o sea, se puede aplicar de forma simultánea. El artículo 640, que es lo que nos compete ahorita, habla de dos momentos en el tiempo. ¿Cuáles son esos dos momentos en el tiempo? Entonces, una, cuando la sanción debe ser liquidada por el contribuyente y un segundo tiempo, y es cuando la sanción es propuesta, ya sea por medio de un pliego de cargos, un requerimiento especial, un emplazamiento, o cuando ya es determinada, que es cuando ya tenemos liquidación oficial. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, estos dos tiempos se manejan en dos banderitas. Yo decidí hacer dos banderitas bien bonitas. Una, la primera, banderita amarilla, que es cuando la sanción es liquidada por el contribuyente, y banderita roja es cuando ya estamos en un acto administrativo por parte de la DIAN. Ya la DIAN nos tiene fichados, estamos en el programa de fiscalización, nos están fiscalizando y nos están haciendo propuestas de cómo debemos nosotros corregir o en su defecto presentar una declaración que se encuentra omisa. ¿Listo? Entonces, fíjense entonces que cuando estamos en la liquidación o cuando la sanción es liquidada por el contribuyente, tenemos dos escenarios que son muy importantes. El primero habla de una reducción al 50% y la segunda una reducción al 75%. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Si bien entendemos que la reducción se deben cumplir dos estándares de acuerdo a la norma que se encuentra en el artículo 640, debemos tener en cuenta lo que es la fecha de la comisión de la conducta a través del tiempo de que no se haya cometido la misma conducta sancionable. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense aquí lo siguiente. Reducción al 50% cuando estamos hablando de que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiera cometido la misma. ¿Y luego qué? Pues que no estemos en un pliego de cargos, un requerimiento especial o emplazamiento. Porque si estamos acá, adivinen, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a tener que ir a la sanción que está aquí abajito, que es cuando ya tenemos un pliego de cargos, un requerimiento especial o un emplazamiento previo o eso de efecto una liquidación. ¿Qué vamos a ver entonces ahora? La reducción al 75% dice, es que aquí eran 2 añitos, al 50%, que en los últimos 2 años no haya cometido la misma conducta sancionable, pero resulta que si usted la llegó a cometer dentro de esos 2 años, pues resulta que nos vamos a ir que dentro del año anterior a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiese cometido. Entonces quiere decir que yo puedo ser un reincidente, ¿cierto? En el sentido de haber cometido la misma conducta sancionable, pero en ese sentido debo tener en cuenta este tiempo para saber si tengo derecho o no a la reducción de la sanción de acuerdo con el artículo 640. ¿Qué vamos a ver después? Pues cuando la sanción es propuesta por la administración tributaria. Algo muy sencillo, vamos a manejar las mismas dos definiciones de la reducción. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede reducir al 50%, ¿sí? Al 50%, se puede reducir al 50% o en su defecto al 75%. ¿Qué va a cambiar? Pues tenemos una similitud y es que la sanción debe ser aceptada y dos, una vez más juega el tiempo para determinar cuándo va a ser o cómo voy a aplicar el 50 o el 75%. Nótese aquí algo muy importante y es lo siguiente. Para poder reducirla al 50%, la normativa nos dice que dentro de los 4 años anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiese cometido la misma. Y luego dice que dentro de los 2 años anteriores a la fecha de la comisión sancionable no se hubiera cometido la misma y esta se hubiera sancionado mediante acto administrativo en firme. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta el tiempo y obviamente el momento en el cual si estoy por medio de un requerimiento o si efectivamente ya la estoy aceptando. ¿Cómo podemos entender esto un poco mejor? Obviamente, dentro de la lectura no se puede confundir, uno dice, no, esto está un poquito complejo, ¿qué podemos hacer? Nos vamos a ir ahora a lo que es este mismo artículo, pero lo vamos a llevar al ejemplo.
Cuando estamos hablando del artículo 640, debemos tener en cuenta dos, dos conceptos muy importantes, y es la fecha de la comisión de la conducta sancionable y la conducta sancionable. Entonces, fíjense que la misma DIAN ya, por allá, en un artículo, en un concepto unificado, este concepto unificado, 014-116, nos dio una lista de lo que son conductas sancionables y qué se entiende por la misma conducta sancionable. Entonces, para dar un ejemplo sencillo, la conducta sancionable, cuando estamos hablando de extemporaneidad, es que cuando se vence el momento de presentar la declaración de impuestos, al día siguiente ya se entiende como la fecha de la comisión de la conducta sancionable. ¿Y qué es la misma conducta sancionable? Pues que usted haya presentado otras declaraciones sin importar si es renta, IVA, patrimonio o en su defecto el tema, digamos, de activos en el exterior o las retenciones en la fuente de forma extemporánea. Estamos hablando de la misma conducta sancionable. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Algo muy importante, y es nuestra línea de tiempo. Sabemos que estamos en la línea amarilla, ¿cierto? En la banderita amarilla, perdón. Entonces, ¿qué significa eso? Que no nos han enviado un emplazamiento, un pliego de cargos o un requerimiento especial. Entonces, fíjense que este contribuyente tenía que presentar su declaración de renta el 20 de mayo. Se le olvidó y la presentó el 15 de julio. ¿Qué tenemos nosotros? Fecha de vencimiento, ¿cierto? ¿Desde cuándo se empieza a contar la fecha de la comisión de la conducta sancionable? Desde el día siguiente, porque es que aquí ya hay una conducta sancionable. ¿Cuál? Omisión u extemporaneidad. No la vamos a contar desde el 15 de junio, que fue cuando se presentó. No, la conducta sancionable, cuando estamos hablando en temas de extemporaneidad, es el día después a la fecha de vencimiento para declarar. Entonces, para yo poder retomar este 50%, no pude haber cometido este mismo hecho sancionable o conducta sancionable en los últimos 2 años. O sea que si yo desde el 21 de mayo del 2023 al 21 de mayo de 2025, que es cuando se tiene en cuenta la fecha de la comisión de la conducta sancionable, no pude haber cometido esta misma extemporaneidad. Que por acá hubo una corrección, no pasa nada, se toma el 50%. ¿Por qué? Porque esta conducta sancionable es totalmente distinta a la extemporaneidad, no es la misma. Entonces, nótese que yo puedo haber hecho una corrección de alguna declaración y ahora sí me tomo el 50%. Y aquí me tomé el 50%, sí, dentro de lo que fueron los últimos 2 años hacia atrás, no se hubiese cometido la misma conducta sancionable. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces cuando yo voy a reducir al 75%? Pues resulta que seguimos en nuestra banderita amarilla y resulta que no tenemos ningún tipo de requerimiento por parte de la DIAN, ya sea un emplazamiento, un pliego de cargos o un requerimiento especial. Entonces, la misma historia. Tenía que presentar el 20 de mayo, terminó presentando el 15 de junio. Bueno, el 20 de mayo tenía que presentar, presentó hasta el 15 de junio. ¿Desde cuándo se empieza a contar la fecha de la comisión de la conducta sancionable? Un día después de la fecha de vencimiento. Entonces, resulta que de aquí hacia atrás, ¿cierto? La persona había cometido extemporaneidad el 15 de diciembre, o sea que los 2 años no se cumplieron. Entonces me voy al último año de la conducta sancionable. Entonces, que en este último año no se hubiese cometido la misma conducta sancionable que es la extemporaneidad. La liquidamos al 75%, una sanción de 10 millones se reduce a 7 millones 500. Si era 50%, pues eran 10 millones, 50%. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces con la banderita roja? Estamos con banderita roja, auxilio. Tenemos requerimiento. Fíjese que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es lo siguiente. No importa si estamos en emplazamiento o en liquidación oficial. ¿Qué debemos tener en cuenta? El tiempo, ¿cierto? Y aceptar ya sea las condiciones del emplazamiento o las condiciones de la liquidación oficial, o las condiciones del requerimiento especial o las condiciones del pliego de cargos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener un contribuyente, el cual nos dice a nosotros, contribuyente presenta de forma oportuna su declaración de renta el 20 de mayo. Posteriormente, la DIAN en su programa de fiscalización detecta un error, invéntese usted el error, omitió ingresos, colocó costos improcedentes, retenciones inexistentes, etcétera, 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 y resulta que la DIAN le envía un emplazamiento para corregir. Entonces,
envió el emplazamiento para corregir. Entonces, acepté para poder reducirla al 50%. Resulta que desde la fecha de presentación hacia atrás, yo no pude haber cometido el mismo hecho o la misma conducta sancionable, y es que me hayan hecho una corrección o me hayan exigido una corrección por medio de un acto administrativo. ¿Y por qué los últimos 4 años? Así es la norma. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué desde la fecha de la presentación original de la declaración? Pues resulta que es que usted presentó acá la declaración con errores. La presentó, si bien de forma oportuna, la presentó con errores. ¿Por qué? La DIAN se dio cuenta. No importa que usted haya dicho, no, esto no es verdad, no estoy de acuerdo con las pretensiones, nos vamos a liquidación oficial. Y ahí sí dijo, no, ¿sabe qué? Sí, tiene toda la razón. Me tomé unos costos que no eran. Yo cuento la conducta sancionable a partir del 20 de mayo hacia atrás, que fue la fecha de la presentación oportuna, para poderme reducir al 50%, que en los últimos 4 años no se haya cometido esta misma conducta sancionable. La reducimos al 50%. Caso contrario es cuando en los últimos 2 años resulta que yo no he cometido esta sanción. Es lo mismo, no importa si estamos en emplazamiento o en liquidación oficial, lo importante es que se acepte, ¿sí? Porque resulta que el tema, ¿cuál es? Que no se haya cometido la misma conducta sancionable en los últimos 4 años o en los últimos 2 años. Supongamos, perdón, o vamos a suponer que sí cometió la misma conducta sancionable, le hicieron su liquidación, quedó en firme y se comenzó a contar, de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 640. Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que yo la presenté de forma oportuna, el 15 me mandaron un emplazamiento, no acepté, 15 de octubre de liquidación oficial, y a partir de esta fecha, del 20 de mayo, es que yo cuento los últimos 2 años que no me hayan determinado la misma conducta sancionable, o sea, que me hayan requerido, me hayan sancionado, me hayan liquidado en ese sentido, ¿cierto? Entonces, al 75%, fíjense que la misma norma nos da una herramienta para poder disminuir lo que es esta sanción que yo estoy liquidando, ¿cierto? Tenemos una lectura obligatoria. Claro, las lecturas obligatorias son importantes para aprender más del tema. ¿Qué vamos a ver? Concepto unificado 014-116 del 2017, el oficio 1816 del 2018 y un concepto reciente del 2025 que es el 8919. ¿Listo? ¿Por qué es importante esta lectura? Porque nos vamos a complementar para poder entender un poco mejor lo que es esa fecha de conducta sancionable y la misma conducta sancionable. ¿Para qué? Para tener un poco más de información. ¿Listo? De esa forma terminamos entonces nuestro video de la aplicación del artículo 640, teniendo en cuenta entonces, y es que debemos siempre tener dentro del radar dos condiciones importantes en cuanto a lo que es la aplicación. Una, el tiempo en el cual yo estoy, si estoy ya dentro de un requerimiento o un acto de fiscalización por parte de la IAN, un acto administrativo, o cuando lo hago de forma voluntaria. Es importante tener en cuenta eso para poder saber cómo voy a reducir la sanción. Y lo otro, pues efectivamente es el tiempo de que no se haya cometido la misma conducta sancionable, y efectivamente en el tema de la aceptación de las pretensiones por parte de la DIAN. De pronto puede ser un poco confuso a veces la aplicación de este artículo 640, pero si lo vemos de forma detenida en los ejemplos que dimos en este video, en esta oportunidad, vamos a poder entender un poco mejor cuáles son las intenciones del legislador y esta herramienta tan eficiente para poder reducir la sanción a la cual nosotros estamos dispuestos a liquidar. ¿Listo? Es todo por hoy. La verdad les agradezco mucho a las personas que están viendo los videos. La verdad es muy gratificante. Ya estamos llegando cada vez a más suscriptores, por lo cual los invito a todos ustedes a suscribirse al canal La Lupa al Impuesto aquí en YouTube y a seguirnos en Instagram, La Lupa al Impuesto, para estar muy pendientes de más material que vamos a estar compartiendo. Adiós.